Solamente necesitas fijarte en cómo funcionan los sistemas de adoctrinamiento en los centros bien llamados colegios, que quiere decir con legio, con la ley. Entonces, solamente si te fijas ahí cómo funciona, es decir, tú estás ahí sentado y no puedes mirar al de al lado, que es lo que te interesa, porque claro, tienes 10 años y lo que más te interesa es el ser humano que tienes al lado, básicamente. Entonces, cuando todo eso que cortan, y que lleva mucho tiempo, no es solo de estos últimos años, todo eso que cortan hace que el ser humano no tenga poder. Entonces, el ser humano está enjaulado, cree que es así. Eso lo reflejó muy bien Platón en el famoso mito de la caverna, cuando mostraba que iban creyendo los esclavos que lo que veían, la realidad que veían era la verdad. Y se sigue manteniendo al ser humano así para que no tenga poder, para que siga teniendo miedo. Cuando tenemos miedo, en realidad se produce toda una serie de mecanismos en el cuerpo que hacen que la visión se vuelva de túnel, que la sangre se vaya a las extremidades, es decir, no podemos pensar, los órganos no funcionan bien, y en ese estado se pueden hacer muy pocas cosas. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio, Ahora Nunca. Gracias, como siempre, por estar allí, por acompañarnos. Y hoy tenemos una invitada especial, la escritora y viajera Eva Sandoval, con la cual vamos a conversar de muchas cosas. Es la escritora de un libro que se llama La conexión que nos une, también de un libro que se llama Tu poder ninja. Bueno, hay varios, ¿no? Eva Sandoval, bueno, es una persona a la cual mi esposa Daniela sigue hace mucho tiempo y me ha dicho, mira, yo creo, estoy seguro que tus suscriptores van a disfrutar esto. Ya yo empecé a leer el libro La conexión que nos une, y la verdad es que creo que son conceptos que todos nosotros deberíamos manejar. Para eso estamos hoy. Y lo primero, bueno, Eva, darte la bienvenida. Gracias por estar allí. Te ruego un saludo a nuestros suscriptores. Muchas gracias, Antonio, por este momento en el tiempo para poder expresar y compartir. Y un saludo a todos tus seguidores y encantada de estar aquí. Vamos a revisar varios conceptos. Lo primero que me gustaría un poco, Eva, que nos ayudaras a comprender. Sabes que estuve empezando a leer el libro y me parece que es interesante el concepto que yo creo que es el que tú de alguna manera atacas con más vigor. Es el tema de estar conectado o estar desconectado. Mucha gente en este canal, para que sepas, se ha estado preparando por mucho tiempo en el tema, bueno, de los tiempos que ya están aquí, que nos han hablado tanto y que ya están aquí, inflacionarios, revueltas sociales, todo el tema, bueno, de colapso de la economía, cómo el valor del dinero pierde, el dinero pierde valor, cómo el tema de las materias primas suben de precio. Hemos visto el tema en España de energía, en el mundo entero, ¿no? El mundo está muy revolucionado y la gente se está preparando. Mucha gente lo hace desde distintos puntos de vista. A mí me gustaría empezar este mes con este ataque frontal, no solamente al tema material, sino también al tema emocional, espiritual. Entonces, me gustaría que analizáramos o que nos ayudaras a analizar ese concepto de qué significa estar conectado o estar desconectado, porque yo creo que mucha gente anda por allí como un zombie y como que no comprende bien qué hago aquí, cuál es mi misión en todo esto. Es una de las primeras cuestiones que aparecen cuando comenzamos a preguntarnos qué es la vida. Creo que hay ciertas preguntas fundamentales que siempre están con el ser humano y como estamos bajo una hipnosis colectiva, hemos nacido en un lugar, hemos aprendido una cultura, unas tradiciones y entre eso que hemos aprendido no está cuestionar, simplemente un día nos despertamos y nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Quién soy yo también en la parte espiritual? Y ahí empiezan a verse, empiezan a caerse los velos. Esto se puede ver en mucha literatura y en libros sagrados, el concepto del velo, que de alguna manera se nos van poniendo una serie de velos que no nos permiten ver las cosas como realmente son, ver la verdad que existe. Entonces, en ese momento, una de las primeras fuerzas energéticas que aparecen es la conexión. Es decir, nos damos cuenta de que en la mayoría de vidas programadas lo que hacemos es vivir de cierta manera y luego intentar desconectar, le hace vacaciones, fin de semana, por la noche. Esta forma de desconectar nos muestra que en realidad vivimos una vida que no queremos. Entonces, la conexión aparece como un elemento indispensable para poder ser quien realmente somos, para poder vivir la vida como realmente sentimos que la queremos vivir. Es decir, dejar de estar bajo esa hipnosis, esa programación
que nos hace despertarnos a cierta hora con una alarma. Fíjate que la palabra alarma quiere Mm. decir el término militar que se Tomar el utiliza, arma. tomar el arma, claro. Entonces, cuando se empiezan a caer esos velos, la conexión empieza a darnos un sentido que para mí es más, bueno, es más no, para mí es el sentido humano y dejamos de ser esos zombies que decías tú y dejamos de ser máquinas y dejamos de responder a ciertos mandatos absurdos, corruptos y denigrantes y empezamos a darnos cuenta de quién somos, empezamos a despertar esa semilla que siempre está dentro, pero que se intenta desde la educación, sobre todo porque aquí hay un plan enorme para mantenernos desconectados a través de lo que le llaman educación, pero no lo es, a través de las religiones y otro tipo Mm. de estrategias, lo que hacen es desconectarnos y poner siempre a alguien o algo entre nosotros y la vida, ¿no? Y la espiritualidad y Dios o la energía o llámale como quieras. Y entonces ahí vamos dormidos como ese formato de zombie, de máquina, pero eso no funciona, Antonio. Eso no Claro. funciona, está a la vista. Es decir, antes cuando decías el tema del dinero, una de las primeras cuestiones que aparecen cuando empezamos a preguntarnos esas cosas es este montaje de dónde sale. Es inevitable para alguien que quiere despertar darse cuenta de qué tipo de vida estoy viviendo, es decir, a qué estoy respondiendo. Y inevitablemente de nuevo empezamos a ver que estamos bajo un programa que no tiene nada que ver con quien realmente somos. Y hay, Sí, no, ha usado la palabra programa y se me vino a la mente una película que nosotros siempre usamos aquí para, de alguna manera, contextualizar lo que es, cómo vive el mundo. Yo me imagino que tú has visto Matrix, la película Matrix. Cuando tú ves esa película, ¿te parece que hay algo que está realmente adaptado a la vida real? O sea, es decir, yo a veces siento que tú hablas de los velos, hablas de cómo nos programan, y yo siento que pareciera que muchos de nosotros estamos en la Matrix, es decir, que estamos conectados a algo y respondemos a esos clics, a esas cosas a las que nos hacen responder el sistema, pero que realmente no estamos viendo lo que tenemos que ver. O sea, yo siento que alguien está programando desde hace muchas décadas esa Matrix y hay millones de personas metidas allí. Es decir, ¿qué es la vida? Bueno, es hacer mucho dinero, comprar muchas cosas importantes, escalar en no sé dónde, tener, tomar mucha Coca-Cola y bueno, y para de contar, consumir, consumir, consumir. Pero lo que me gustaría es que tú nos dieras la idea sobre si esta película Matrix tú le has dado la vuelta desde el punto de vista de la vida real y lo que ellos plantean allí. Hollywood es uno de los grandes programadores de toda esta historia. Y en la mayoría de las películas que somos capaces de observar desde una perspectiva crítica, podemos ver muchos elementos que resuenan con verdades nuestras y están mezcladas, porque si no, Hollywood no las permitiría. O sea, de alguna manera, la psicopatía que acompaña al poder dominante hace que necesiten mostrar ciertas cosas, entonces dejan como pasar ciertas cosas. Matrix, obviamente, hubo un antes y un después, es decir, es una película que nos hace pensar mucho y hay muchísimas otras. Claro. Y para mí tiene el elemento este, para mí, en este momento de mi existencia, hay una conexión del ser humano con los números y las letras, es decir, hay un código detrás del alfabeto y de los números, del que nos han desconectado también y que Matrix de alguna manera lo refleja muy bien, es decir, en esa famosa, ¿no? Que casi todas tenemos esa imagen de la pantalla verde y negra con los Sí, con todos numeritos, los... ¿no? Es como muy significativo para darnos cuenta de realmente cuándo estamos siendo programados y cuándo no. Entonces, para mí tiene muchos elementos que nos pueden ayudar a cuestionar muchas cosas. Es decir, además creo que es una película para ver varias veces porque Sí, sí, tiene muchísimo contenido. claro. Igualmente, toda esta simbología de la famosa pastilla roja y la pastilla azul, es decir, los colores azul y rojo, ¿no? Que son los colores bueno, los nuestros energéticamente, de los chakras, de cómo todo esto tiene mucha simbología que conforme nos vamos desprogramando, vamos viendo más cosas. Sí, y tú has hablado de algo importantísimo en muchas de las cosas que escribe. Tú dices que las crisis son lo mejor que te pueden pasar.
Y yo quisiera tocar ese tema porque tú sabes que apareció el bicho este, que nos cambió la vida a muchos estos últimos 2 años. Y bueno, mucha gente lo ve como algo, sobre todo en este canal, ya muchos entendemos que, bueno, quizás esto no, quizás no es algo así tan inocente que salió pues porque tenía que salir y tal, ¿no? Lo vemos con otro punto de vista, pero yo lo que quiero es que nos des tu visión en cuanto a el lado positivo, porque yo sé que mucha gente se conectó, se despertó y se conectó y dijo, mira, esto es muy raro, esto no me parece como muy inocente esto que está pasando. ¿Qué precisión me puedes dar tuya personal sobre estos 2 años y sobre la fabricación que puede haber o no de una crisis, pero que al final quizás a mucha gente le sirvió para despertar y conectarse, ¿no? Sí, es en realidad para quienes ya nos estábamos preguntando qué es la vida, no nos extrañó. Ninguno de los que en un momento de nuestra existencia vivimos una gran crisis y nos preguntamos cosas que nos hicieron llegar a saber o a investigar qué es lo que realmente domina el mundo. Yo cuando lo vi dije, ah, mira, otra de las suyas. Es decir, no es algo Sí, que sea, era algo como evidente, ¿no? Mira, otro intento de someter a la población, de vender, engrosar las arcas de las industrias, de las sí, corporaciones, era muy evidente. Lo que me da la sensación es que gracias a todo el dominio previo de los medios de comunicación, por eso es tan importante lo que estáis haciendo los seres como tú, debido al dominio de los medios de comunicación ha sido como estelar. Es decir, han conseguido una parte, han conseguido llegar muy lejos en sus planes. Y a la vez han conseguido que otros seres, otro número muy grande de seres, se empezaran a cuestionar cosas que antes quizá no se cuestionaban. Es decir, esto es como cuando, ¿no? Hay una frase en español que es de tanto va el cántaro la fuente se rompe, ¿no? Es decir, sí, hay un momento en el que obviamente, y sobre todo cuando están tocando, mira que están tocando temas muy delicados, por ejemplo, el hecho de em, intentar evitar que nos dé el sol, intentar evitar el contacto humano, todo ese tipo de cosas han como apretado nuestras tuercas interiores, ¿no? Y han conseguido romper una coraza que llevaba mucho tiempo ahí y que obviamente el sentido común, sentir en común, el sentido común es algo que nace y que se puede expandir en momentos así. Entonces, en realidad hace 4 días nadie sabía, o muy poca gente sabíamos quién era la familia Rockefeller, o quién era la familia Rothschild, o todo el poder del mundo. Muy poca gente lo sabíamos, éramos como los locos, ¿no? sí. Los conspiranoicos. Y Pero, ahora, ostras, pues hay, ¿no? Y te puedes encontrar a seres humanos que dicen, no, es que yo esto no me lo creo. Entonces, de alguna manera, estos 2 últimos años han servido para que muchos seres humanos despierten a una verdad inevitable, de nuevo, parece que sea la palabra de la entrevista, una verdad inevitable, y luego a que se potencie esa parte humana, empática, cooperativa, amorosa, que es propia del ser humano y que la única razón por la que nos mantienen abajo es porque cuando eso funciona, arrasa con todo. Es decir, cuando un ser humano no tiene miedo, ya se acabó el juego, ya no hay juego. Entonces, de alguna manera han conseguido que seamos muchos más seres humanos los que ya no tenemos miedo ni nos creemos o toda sea esta sarta de mentiras. que en el fondo le ha venido saliendo el tiro por la culata, como decimos en nuestro país, en nuestros países en Sudamérica. Pero tú sabes que yo, siempre dándole vueltas a la cosa, he venido llegando a la conclusión de dos cosas que a mí me parece que es como parte de la médula del plan de estos tipos. Uno es que seamos menos, pero sobre todo, más que seamos menos, es que entre nosotros estemos totalmente desconectados, que no exista vibración, digamos, positiva entre encontrarnos, no nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué quisieran, desde tu punto de vista, Eva, que nosotros no estemos conectados? Y lo vemos con el tema de los chips, o sea, nos quieren geolocalizados, nos quieren menos, nos quieren, mira, en tu casa metidito, con el bozal ese para que no nos veamos, porque si te hago eso puesto no nos vemos prácticamente.
Bueno, parecemos ninjas, pero del punto malo del término. ¿Por qué tú crees que estos tipos juegan a que no nos conectemos entre nosotros, que no haya empatía entre nosotros? Porque quieren poder. Y si el ser humano no conecta, pierde su poder. Entonces, mientras mantengan todo este tipo de prácticas, es como si, bueno, pues da igual un animal, ¿no? Como si coges un pájaro y lo metes en una jaula. ¿Sí? Luego ve a uno volar y escucha a alguien que decía, ve a uno volar y se piensa que está loco, ¿no? Sí, Porque vive en la jaula. Entonces, mientras vive en la jaula no vuela y cree que es lo normal, que eso es un poco el elemento peligroso. Claro, mientras nos mantienen en la jaula, y la jaula en el caso humano es que no haya contacto, que no haya empatía, que dejemos de ayudarnos los unos a los otros, que dejemos de creer o de saber que existe una energía creativa más allá de lo que nuestra mente pequeña puede pensar. La cooperación, que eso también es un elemento, solamente necesitas fijarte en cómo funcionan los sistemas de adoctrinamiento en los centros bien llamados colegios, que quiere decir con legio, con la ley. Entonces, solamente si te fijas ahí cómo funciona, es decir, tú estás ahí sentado y no puedes mirar al de al lado, que es lo que te interesa, porque claro, tienes 10 años y lo que más te interesa es el ser humano que tienes al lado, básicamente. Entonces, cuando todo eso que cortan, y que lleva mucho tiempo, no es solo de estos últimos años, todo eso que cortan hace que el ser humano no tenga poder. Entonces, el ser humano está enjaulado, cree que es así. Eso lo reflejó muy bien Platón en el famoso mito de la caverna, cuando mostraba que iban creyendo los esclavos que lo que veían, la realidad que veían era la verdad. Y se sigue manteniendo al ser humano así para que no tenga poder, para que siga teniendo miedo. Cuando tenemos miedo, en realidad se produce toda una serie de mecanismos en el cuerpo que hacen que la visión se vuelva de túnel, que la sangre se vaya a las extremidades, es decir, no podemos pensar, los órganos no funcionan bien, y en ese estado se pueden hacer muy pocas cosas. Cuando el ser humano está en su pleno potencial, ahí puede hacer lo que quiera. No tiene miedo, entonces necesitan mantenernos con ese miedo para que no tengamos poder. Cuando tenemos poder sobre nosotros mismos, que es lo más importante, somos seres soberanos y realmente tomamos decisiones de vida basadas en nuestro propio sentir, ya no obedecemos. Y si no obedecemos, se les acaba el chiringuito. Si no obedecen, todos estos psicópatas, dictadores y tarados que hay en esa parte del control del mundo, si no tienen a nadie que ejecute sus órdenes, no pueden hacer absolutamente nada. sí. Claro, cuando a mí me viene alguien y me dice, mira el loco este lo que está haciendo. No, el loco este no está haciendo nada con sus manos, no está haciendo nada. Las manos son de otro ser humano que ha decidido por, por la causa y el efecto, iba a decir por la culpa, pero no es exactamente así, por la responsabilidad, que quiere decir la habilidad de responder, está respondiendo a algo que no tiene nada que ver con él. Entonces, cumple órdenes porque así lo han domesticado muy bien y está cumpliendo órdenes, y toda esta gente no harían absolutamente nada. Si no lo hicieran, nadie podría ni Sí, armar una guerra, ni, vamos, se podrían matar sí, a pensamientos locos, pero no habría ningún ejecutor de eso. Los ejecutores somos nosotros. Y por eso nos mantienen así, porque mientras yo esté haciendo eso, yo soy responsable de lo que estoy haciendo. Y al ser responsable, ellos no tienen responsabilidad, porque yo estoy eligiendo libremente, que no es libremente, porque mira, libremente es realmente bajo una hipnosis y bajo una programación en la que yo estoy actuando. Igualmente la responsabilidad es mía, porque yo tengo libre albedrío, yo puedo escoger. Entonces ahí claro. está blindadísimo el plan. Si yo desde pequeño hago que alguien crea algo, pues puedo conseguir que me crea que aquel, por ser verde en lugar de azul, pues es mi enemigo, y me lo creo. Sí. Eva, tú sabes que este orden mundial que montaron desde el 45 hasta hoy, que se ha venido derrumbando y ha venido mostrando todas sus fallas, pero que hoy finalmente le han puesto el nombre del gran reseteo porque se dieron cuenta que, bueno, hay que resetear esto porque ya no da para más.
sistema económico ya no pueden seguir pateando la piedra. Pero lo cierto es que, bueno, nos ponen un título bonito y nos ponen el tema del cambio climático y todo lo demás, todo con muy buen branding, ¿no? Para que nosotros aceptemos que, bueno, sí, ellos tienen ya este sistema, se les fundió y van a montarnos otro arriba, ¿no? Pero yo estoy viendo cosas que están pasando en pueblos como Sri Lanka. No sé si has visto la revolución que se armó en Sri Lanka, la gente cansada, bueno, millones de personas, miles de personas buscando respuestas salieron en masa con mucha violencia, hay que decirlo. Lo mismo está pasando en Ecuador, un pueblo que, bueno, trae una rabia de décadas de ver cómo pocos se hacen ricos y cómo el Estado realmente no termina nunca de resolver las cosas fundamentales, ¿no? Algún ecuatoriano, clase media alta, me va a decir, Antonio, ¿qué estás hablando? Aquí todos somos felices y prósperos. Esos son los indios que son unos burros y entonces van a... No, miren, estos indígenas y los no indígenas están hastiados de todo lo que está pasando. Usted puede decir que es Maduro, que los está financiando, pero el pueblo está cansado de no conseguir respuesta, de ver cómo se le encarece la vida y que su gobernante pone primero pues arriba a los poderosos, las deudas que ellos mismos tomaron, que a la gente. Lo cierto es que estamos viendo pueblos que se están empezando a levantar y que ya no creen. Mira, el otro día, Eva, aquí el ministro de Salud, aquí, el tipo que está encargado de la salud aquí en México, puso un mensaje de que ya están listas las vacunas para los, no me gusta usar esa palabra, los pinchazos para los niños de 5 a, no sé, a 12 años y tal, vengan a... Mira, yo me puse a leer la respuesta de los tuiteros abajo. Creo que no conseguí uno diciéndole, sí, sí, buenísimo, felicidades. Si hubo uno, fue un bot. La gente como que ya está clara, pero ¿para qué? Si los niños no les da y si les dan, no les afecta, ¿qué plan es este? Y un montón de gente preguntándose. Mi pregunta es con esto, lo que estamos viendo en Sri Lanka, en Ecuador, y mucha gente cuestionándose este falso poder que todavía está instaurado. ¿Tú crees en verdad que aun cuando ellos quieran y tienen todo el poder para mantenernos pisados, el de los medios, el de los políticos, el del dinero, en realidad nosotros vamos a tener esa chispa divina para levantarnos y decir basta y conectarnos en realidad y decir, hey, no, vamos a otra cosa, pero esto no va más, esto no puede ir más así como lo están planeando los hombres que hablaste tú hace 200 años, los Rockefeller, los Rothschild, y pare de contar. Claro que sí. Roma cayó. Babilonia también. Mm. Claro que sí. Es decir, ese dominio que tú dices de los medios de comunicación, de los políticos, siguen siendo seres humanos. Siguen siendo el mismo escenario que contaba hace un momento sobre las guerras. Nadie va a matar a nadie si no hay quien los mate. Nadie va a decir una mentira, si, aunque le digan, has de decir esta mentira, si dicen, no, yo no la digo, no tienen mano de obra. Por eso se está construyendo la mano de obra. Y claro que sí. Lo que pasa es que estamos un poco confundidos, es decir, una de las grandes leyes de la dominación es divide y vencerás. Entonces creemos que salir a pedirle al Estado que haga algo es una solución y no es una solución para nada. Es decir, la solución es unirse, crear comunidades, de nuevo cooperar. Realmente cada uno de nosotros tenemos un don, entonces proteger esos dones entre nosotros, darnos cuenta de que todo lo que necesitamos nos lo da la tierra, que no necesitamos esa porquería de supermercados llenos de plástico que están financiados por los gobiernos para que las industrias puedan seguir ganando dinero. No necesitamos, los árboles dan fruto, solamente hay que comerse el fruto y tirar la semilla, no hace falta ni que la plantes. Es decir, hay muchas cosas del ser humano que recordando quién somos, recordar es una palabra clave también, quiere decir recordis, quiere decir, cordis es corazón y volver. Entonces es volver al corazón, es recordar. Entonces, si recordamos quién somos, se acaba la fuerza y no queremos ir a pedirle a alguien que haga algo. Tú mira la locura que es pedirle a alguien, es decir, ¿en qué momento hemos A decidido? alguien que creó el problema, pedirle que nos dé la solución. Estamos locos. Claro, claro. ¿En qué momento hemos decidido que otro ser humano exactamente igual? Porque aquí la demagogia va y viene, es una locura.
porque vamos, lees los derechos humanos y el primero es todos somos iguales. Y yo no me veo igual que otros que tienen otros títulos que no tienen ni apellidos, porque no tienen apellidos muchos seres humanos que viven en este planeta, por llamarles algo, lo de seres humanos. Entonces, ¿en qué momento le hemos dado derecho a alguien para que ejecute ciertas cosas que nosotros no? Es decir, hemos perdido todo tipo de poder y ahora estamos queriendo que esa misma gente cambie algo. Es decir, en inglés, government es el gobierno de la mente. Es así de fácil. Entonces, lo que está gobernado es la mente. Cuando ves esos rituales satánicos en Estados Unidos la gente allí, millones de personas con sus banderitas y sus caras pintadas esa parte nuestra, cuando en realidad hacemos mucho más por recuperar esa parte humana, que creo que sí, si dejamos de llevar a los niños a los colegios. Si dejamos de adoctrinar a los niños, en 20 años hay miles de seres que no tienen el coco comido. Hay miles de seres que se van a regir por la moralidad y por el bienestar y por la naturaleza y por otros valores que no van a ser obedecer lo que un tarado dice. Entonces, es mucho más fácil que todas estas revueltas, porque también hay que vigilar, hay muchas revueltas que están hechas para que los medios de comunicación, para llamar la atención también, y muchas de ellas están financiadas por los mismos tarados que hacen lo contrario y así tienen el divide y vencerás. Es un En la lucha clásico. falsa esta de izquierdas y derechas, que al final el que está atrás lo financia todo. Entonces, una forma de mantenernos distraídos. Claro, es un clásico de la conquista, el divide y vencerás. Por tanto, empecemos por darnos cuenta de que en realidad no necesitamos todo eso que nos venden, que Y, necesitamos y, para y, ser felices. y yo estoy de acuerdo contigo 100% de que el primer cambio que hay que dar es el tema de la educación, porque desde allí ya nos meten en la cárcel, como le preguntaban a Facundo Cabral, a un amigo de Facundo Cabral le preguntaban, mire, y le preguntaban algo sobre el tema de la educación, y el amigo le decía, mira, yo empecé a desaprender cuando entré a la escuela. Yo estaba aprendiendo muy bien, pero empecé a desaprender cuando entré a la escuela. Ahí me empezaron a envenenar. Yo siento que esa discusión tenemos que darlas, amigos. Muchos tienen miedo a escuchar esas palabras de Eva Sandoval de que no llevemos a los niños a la escuela. No, no lo tomen del lado, digamos, menos positivo. Tómenlo en el sentido de que ya tiene que haber una crítica accionaria sobre el tema de que estamos llevando a nuestros hijos a que los emparejen todos hacia abajo y aparte nos conviertan en obedientes marmotas, pues, porque básicamente eso es lo que hace la educación pública. Tú sabes que hay otra cosa que a mí me envenenó estos días, Eva, y quisiera tu reflexión sobre esto, sobre el tema de la salud. Mi mamá vino después de 5 años que tenía sin verla, vino, ¿no? Mi mamá y mi papá. Mi papá es un hombre muy fuerte, alto, casi 2 metros, fue militar, tipo que se alimenta muy bien. Y bueno, que se ha mantenido fuera del tema de ser hipocondríaco y tomar medicinas. Pero mi mamá lamentablemente cayó como víctima de este sistema de salud que, bueno, que hizo imperar Rockefeller, ¿no? Antes todo eran hierbas, ahora Rockefeller desde 1900 empezó a meternos todos sus sintéticos y petroquímicos. Lo cierto es que mi mamá, yo vi una bolsa que trajo, fueron 2 bolsas, pero yo voy a mostrar aquí mismo, voy a mostrar la foto de la bolsa de la cantidad de medicamentos que trajo mi mamá. Que por cierto, después me preguntaron unos amigos mexicanos, ¿cómo tu mamá metió esto aquí? Porque si lo ven en la aduana, se lo quitan, porque es realmente importante la cantidad de cosas que trae, ¿no? Y mi mamá ha creído, pues, estos últimos 30 años que tomando medicina, esas medicinas le van a curar algo, ¿no? No, le apaciguan un poco el síntoma, si es que ni siquiera, pero realmente la mantienen es drogada todo el día. Y mi mamá ha perdido muchísimo peso, las ganas de caminar, de vivir, o sea, es muy fuerte todo lo que estoy viviendo, ¿no? Es decir, ha sido muy bonito porque vino, pero también muy fuerte de verla así. Y estamos intentando aquí ayudarla ahora de, bueno, cambiarle un poco todo este tema y de que tome tanta medicina. Pero te quiero hacer la pregunta sobre y mi hermana igual, tiene 50 años y es peor, yo creo. ¿Cuántos millones de personas caímos en el tema de, así tan fácilmente en el tema de que, bueno, como un doctor me manda 6 pastillas, yo me las tomo? Y después hasta incluso me automedico y voy a otro y el otro, claro, porque las pastillas que me dio me empezaron a doler el hígado. Entonces voy para el del hígado y me mandó 3 más. Y el del hígado me dio un dolor de espalda y el de espalda me mandó 3 más. ¿Cómo caímos tan fácil en esto, no? Forma parte del plan.
En el momento en el que se elimina lo que realmente es medicina, mira, la propia palabra medicina tiene la raíz de medio, es el medio. La medicina, estar sano, es tener en el cuerpo un equilibrio, es la En el famosa medio, claro. homeostasis del cuerpo. Entonces, cuando el ser humano tiene una conexión consigo mismo y con la naturaleza y con los elementos de la naturaleza, tiene una forma de ir reajustando, reequilibrando lo que sea que le ocurra, porque nos pasan cosas en la vida. Entonces, en el momento en el que, como has nombrado, se mete la industria del petróleo, es decir, lo que tiene el kit del medicamento es que de lo que se entiende como medicamento, que no lo es un tema químico, empieza a aparecer cuando vienen del petróleo, es un derivado del petróleo. Entonces, ¿qué se hace? Se entra, porque las universidades, universo, es decir, ahí es donde intentan que eso sea el universo y no lo que realmente es. En las universidades se cambian los libritos esos y se pone un libro que te dice que lo que sea, y tú vas allí Este como es buena este es el máquina, protocolo ahora. Listo. claro, claro, y eso, realmente cuando se hace eso, lo que hace es que los seres humanos que están en la universidad a partir de cierto momento simplemente responden a esos protocolos y luego está todo el concepto del visitador médico, de toda la Claro, paga al médico que la mayoría de seres humanos conocen, la paga por cierta prescripción, por y a partir recetar, de ahí claro. se establece un negocio. Entonces, ahora, hoy en día, te puedes encontrar a alguien que sale de la Universidad de Medicina y realmente no se ha enterado de nada, es decir, sigue creyendo que si tú tienes un resfriado te has de tomar algo, que es la locura más grande que hay, porque un resfriado en realidad lo que hace es reequilibrar el cuerpo, porque lo que hace un resfriado es generar cosas en el cuerpo para poder reequilibrarse. Entonces, si yo me tomo algo, el cuerpo necesita estar luchando contra eso que me tomo y dejar su parte importante, que es la del equilibrio. Entonces, simplemente duran más. Esto, como decimos siempre, no me creáis, simplemente probarlo. El siguiente resfriado que tengáis, en lugar de tomaros algo, vivir el resfriado y a ver qué pasa. Toma mucha agua y toma sol y adelante. Y descansa, porque mira que el cuerpo, la sabiduría del cuerpo se conecta, y realmente unas cosas, de las primeras cosas que te pide es que no comas, que ahí hay otro de las claves de la programación. Es decir, la AFA, la Asociación de Fármacos y Alimentos, o la FDA, Food and Drug Administration, es una asociación que lo que hace es tener, a mí aquello, lo que es, como se dice en Argentina, me cayó la ficha con eso. Me cayó la ficha y dije, pero ¿cómo la misma asociación que regula los fármacos regula los alimentos? Ojo, que Claro. aquí está pasando algo. Entonces, cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que en realidad estamos siendo envenenados con la comida. Es decir, no, Claro. no, no comemos frutos, comemos glutamato monosódico, un montón de locuras que tienen que ver con esa química también. Entonces, en realidad, si tú eres pequeño, y igual que aprendes el idioma que lo aprendes de una manera espectacular y magnífica, de la misma manera, si te encuentras mal, por la razón que sea, porque has tenido una pelea con una amiga, o yo qué sé, o has vivido algo y te encuentras mal y el cuerpo necesita reequilibrarse, y en lugar de protegerte un espacio seguro, lo que hacen es decir, hay que ir a ver a ese señor, que es cuando entras allí, tienes ese señor con la bata blanca que te dice lo que te pasa. Obviamente, acabo creyéndome que cuando a mí me ocurre algo hay alguien que sabe más que yo de mí. Porque ahora en mi comunidad, mis amigas y mis amigos que tienen hijos, cuando se encuentran mal, están con ellos, les preguntan, los protegen, descansan y están exactamente, y muchos de ellos ya han cumplido 18 años. Quiere decir que no es una cosa de puntual, sino que te puedes estar 18 años sin haber probado un solo medicamento químico. Entonces, quiere decir que eso del cuerpo, el cuerpo lo hace solo. Si yo, a mi cabeza, en mi programa, cada vez que me encuentro mal, me voy a las manos de alguien, ya lo tengo asociado. Por tanto, ahora puedes estar en un sitio y escuchar, me duele la cabeza, tómate un tal. Yo pienso, madre mía, o sea, nadie, mira cómo se ha normalizado este concepto, que ya lo escuchas hasta en cualquier sitio. "Ah, tómate algo", o tienes por no decir el nombre del famoso medicamento, y simplemente es un programa. Entonces funcionamos por acción-reacción, ¿sí? A mí me ocurre algo y tengo asociado que la forma de solucionarlo es esta, y así es como programan la mente.
Claro. Es muy fácil. Ahora, cuando entras en un mundo en el que tu medicamento es tu propia mente, porque lo está generando todo el rato, y el cuidado y la protección y andar descalzo, estar en la naturaleza y otras cosas, te das cuenta de que puedes estar perfectamente, Y comer realmente bien. claro. Claro, eso es importante, porque todo lo que tú metes a tu cuerpo tarde o temprano se transforma en buena o mala energía. Eva, sí, continúa. Solo el detalle este importante, ya que estamos en este momento del tiempo, en que la palabra virus significa veneno. Entonces, en un momento de la historia, cuando realmente por el efecto de una causa, que normalmente es la guerra, se crea una serie de situaciones de poca higiene y de toxicidad, que es el mismo tóxico que puede luego estar en un producto prefabricado de estos de los supermercados, la toxicidad hace que el cuerpo no pueda, le cueste más reequilibrarse. Entonces, en realidad, en un momento, nosotros estamos llenos de virus y bacterias, llenos, eso es una cosa conocida, y nuestro sistema inmunológico va haciendo sus actividades necesarias para estar siempre en equilibrio. Claro, si en un momento con toda esta programación que estamos hablando se asocia un virus a un medicamento, ya tengo el negocio perfecto, ¿sí? El famoso pasteurizar las cosas, es que las palabras nos lo dicen todo. Y existió el famoso lema de one bug, one drug, que quiere decir un bicho, una droga, tengo el negocio perfecto. ¿Cómo puede ser que todos los que no hemos caído y sucumbido a toda esta estafa no nos haya pasado absolutamente nada? ¿Cómo puede ser que es selectivo? Claro, utilicemos el sentido común. Yo le decía a mi papá cuando llegó, papá, pero nosotros debemos tener mucha suerte, pero aquí en la casa somos 3 personas, en ese momento éramos 4. Daniela, mi suegro, que tiene 88 años, mi cuñada, que ya no está acá, se fue a otro país, y yo. Y a nosotros ninguno de los 4 nos dio nada. Y Nico tampoco. O sea, yo decía, "Bueno, pero o tenemos muy". Y nosotros salíamos sin bozal y íbamos a restaurantes. O sea, nosotros no nos restringimos nada. Y gracias a Dios no nos dio nada. Pero yo también creo que tiene que ver con eso, con lo que tú hablas, pues, el tema mental y de no estar programado y entender que ahí hay algo raro. Mira, yo me acuerdo, Eva, ahora después de viejo, me acuerdo de las campañas que me imagino la he visto en otros países y me han dicho suscriptores que sí, que existieron de hace 40, 30 años. En mi país yo me acuerdo una que decía, tome leche, la ponían todos los días en la televisión, tome leche, la leche es buena para usted. Y me acuerdo otra que era la del azúcar, tome azúcar, el azúcar, pero eran campañas de meses en televisión. Y yo decía, ahora me digo, wow, ¿por qué? Ya, bueno, porque nos quieren mantener enfermos. Mira, Eva, ¿por qué cuando tú escribiste la conexión que nos une, realmente, si tú tienes que pensarlo hoy, o sea, y tú dices, mira, yo quiero que la gente cuando lea este libro, al final, por lo menos, la idea primaria, principal, se lleve esto, y esto va a dar origen a otras cosas. En ese libro de la conexión que nos une, que yo voy a poner el link abajo en la descripción del video, amigos, para que lo adquieran. Realmente, ¿cuál es tu misión, fue tu misión principal en cuanto a la comunicación? Yo quisiera que la gente se lleve esta idea antes que todo. Los libros en realidad son el reflejo de quien los lee. Es decir, no es que el libro tenga un contenido y quien lo lee dice, ay, mira, qué bien este contenido, Claro, sino que en realidad atraemos lo que en aquel momento necesitamos y es una forma codificada, porque son palabras y letras, es una forma codificada de poder entender algo que está dentro y que quiere ser descodificado. ¿Sí? Entonces, eso ocurre en dos direcciones, en la dirección de quien lo lee y en la dirección de quien lo escribe. En mi caso, cuando escribí La Conexión, la idea y la misión principal es que volviéramos a conectar con nosotros, es decir, conectar conmigo misma, conectar con los demás y conectar con la vida en ese orden. Lo que el concepto del autoconocimiento es lo que la misión que tiene el libro es despertar ese concepto de cuando decides conocerte te das cuenta de que estás conectado a todo, de que eres todo, de que
formamos parte de algo extraordinario, magnífico y hiperpoderoso. Y lo que nos separa de eso es la programación, es la mente, hemos cortado el enchufe que tenemos arriba y abajo, en la tierra también, llevamos zapatos de goma todo el día. Entonces, la misión es poder vivir desde ese centro, poder volver a conectarnos con esa fuerza magnética que somos y poder expandir nuestra luz también para que los demás puedan conectar con la suya. Sí. Mira, te quería preguntar por también el concepto de un libro que tú escribiste que se llama Tu Poder Ninja, y tú dices que, bueno, de alguna manera podemos intentar vivir en modo ninja. ¿A qué te refieres con vivir en modo ninja? Lo que la intención del libro era salir de toda la mentalidad. Los lectores de estos libros son más del mundo occidental que del mundo oriental. Y la intención era poder desplazar nuestra perspectiva a una perspectiva más oriental, en el sentido de que no hubieran links a nuestras tradiciones, nuestras culturas y demás. Y ninja, en realidad, la palabra ninja significa la persona que persevera, quiere decir perseverar, quien es perseverante en algo. Y el concepto del ninja es alguien que se convierte en el conector entre el cielo y la tierra. Es decir, que vivimos en realidad alineados a una parte muy importante de la energía de la creación y somos creadores en nuestra propia forma. Es decir, hemos venido aquí a este cuerpo, esto es un vehículo y aquí lo que hacemos es materializar y conocer el arte de vivir, porque vivir es un arte y no lo conocemos. A mí me enseñaban los reyes católicos, que es muy significativo, en el colegio, que no en la escuela. Escuela viene de escole, que quiere decir con el ocio, que eran los lugares donde los niños y las niñas realmente jugaban y aprendían, que aprender es algo clave también. Cuando aprendo, lo que hago es aprendo por mí misma. Nadie tiene que enseñarme nada, yo aprendo y a veces Claro. simplemente viendo aprendo. Eso es la escuela de siempre. En todo este plan maquiavélico se ha ido cambiando las palabras. No se llevan a los niños a la escuela. Se sigue diciendo escuela a los padres, pero en realidad se llevan al colegio, con legio, con la ley, igual que los colegas, ¿sí? Son los que tienen la misma ley. Entonces, en realidad, el concepto del ninja es poder vivir con esa perseverancia de ser y andar el camino correcto. Es decir, me arriesgué a utilizar la palabra correcto cuando está un poco, se quiere profundizar un poco en ello, porque claro, si a mí me dicen lo que es correcto en lugar de yo saber lo que es correcto, es una de las grandes confusiones que hay. Entonces yo hago lo correcto y me creo que soy buen ciudadano, buena hija, buena esposa, buena madre, lo que sea, pero en realidad eso no es el camino correcto. Entonces, el concepto del ninja es poder andar el camino correcto, que al final y al principio es el camino de la verdad. Claro. Eva, hay cosas que te dan alegría, esperanzas de todo lo que estás viendo, hay cosas que nos puedas transmitir para que todo el que termina viendo este programa dice, mira, no lo había pensado así, la verdad es que tenemos muchas cosas todavía de las que sentirnos contentos, orgullosos y sobre todo animados para el futuro. Porque bueno, cuando vemos todo lo que está pasando y todo lo que estos tipos arman, decimos, wow, este enemigo es muy poderoso. Y mucha gente se desanima. Y a mí me preguntan, Tony, ¿qué va a pasar si hacen un colapso de un hackeo? Entonces tumban los bancos. Y o sea, la gente se preocupa mucho. Pero yo siento que en realidad las crisis son esos momentos en donde no termina de morir algo ni nacer lo otro. Y estamos en ese punto. Y creo que puede que sea que terminemos en algo mucho más bonito de lo que creemos. ¿Qué ves tú en todo esto que nos puede dar un poco de ánimo? La palabra crisis viene de krinos en griego, que era lo que se hacía para separar el trigo de la paja. Ok. Ese es el origen verdadero de la palabra crisis. Entonces, recordemos que nuestra mente está programada. Por tanto, estamos intentando entender las cosas en función de los datos que tenemos. Eso no nos ayuda. Mm. Lo que queremos hacer es tras, em, llevar más allá Trascender.
Sí, es que sí, es otra palabra, pero ya nos Ok, saldrá, ya funciona, ya nos vale. ok. Eh, queremos ir más allá de la mente, más allá de las creencias, más allá de lo que nos han dicho, más allá de las mentiras. Y ahí se establece una conexión de nuestra parte creativa, se establece una conexión incluso físicamente de todas nuestras glándulas que lo que hacen es enchufarnos a la sabiduría y ahí ya no hay duda. Entonces, nuestro cometido es quedarnos aquí. Cuando digo quedarnos aquí, quiere decir estar en el ahora. Fíjate que el pensamiento de qué va a pasar, que nos llevan amenazando con meteoritos climáticos, terremotos, bichos, nos llevan amenazando con todo un montón de tiempo y nada de eso ha ocurrido. Entonces, la fuerza y el poder del ser humano está aquí. La fuerza y el poder del ser humano está ahora y la mente está programada para irse un poco más lejos. O está en el futuro o está en el pasado. Ahí no hay poder, ahí hay desequilibrio, ahí es Claro. donde está el problema. Si nos mantenemos aquí, primera que probablemente, y según lo que hemos vivido hasta hoy, no va a pasar nada de todo esto que dicen que va a pasar. Y si ocurre, ya veremos qué pasa en el momento. Mira, fíjate que intentamos hacer cosas o pensar cosas del futuro, pero en cambio, si viene ahora un coche directo hacia mí, yo voy a hacer algo y no voy a hacer algo en función de lo que he pensado que voy a hacer si me atropellan. Voy a hacer algo y punto. Es Claro. decir, cuando el ser humano está en una situación que necesita hacer algo, lo hace. Y, y hay muchos ejemplos, todos hemos vivido muchos ejemplos en relación a poder hacer cosas que si yo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Sí, sí. Hubiera dicho incluso que no soy capaz de hacerlo, porque esa es la mente. Entonces, igual que si realmente necesitamos algo, encontramos los recursos, encontramos la, el conocimiento, encontramos la energía, el tiempo, la fuerza, Mm. todo lo que necesitamos para hacerlo, lo mismo va a ocurrir. Por tanto, el entrenamiento es volver al presente y darnos cuenta de la maravilla que somos. Darnos cuenta de que tenemos dos manos, Claro. que estamos mirando, miremos a los seres humanos a los ojos, atravesemos este vehículo, que esto es un vehículo que no es tan importante, que Mm. somos más, que cuando empezamos a perder algunos seres de nuestro entorno, se crea un puente con otro lugar y empezamos a sentir con otra, desde otro lugar, desde lo desconocido, lo que la mente no puede conocer, porque es inmaterial, porque es invisible. Toda esa parte es de la que nos desconectan los medicamentos, por ejemplo, porque es una, se compran aquí, no, aquí se llama farmacias, pero en Estados Unidos son drugstores, que quiere Rockstars, decir sí. la tienda de las drogas. Es decir, sí, y no son las drogas naturales, que uno podría decir, mira, según con qué cosas de la tierra también me puedo conectar, pero eso lo que hacen es mantenernos desconectados. Entonces, Claro. cuando encuentres que tu mente se está yendo a qué va a pasar, vuelve aquí, mira a tus hijos a los ojos, disfruta de ellos. Ellos son nuestros maestros. Ellos nos enseñan que son capaces de estar haciendo lo que están haciendo sin que nada más importe, aunque esté Mm. habiendo una hecatombe a su alrededor, Tienes toda porque la razón. no importa en realidad. Y nos la pasamos pensando en lo que voy a hacer y el niño está delante haciendo así y ni siquiera le vemos. No sabemos lo que comemos ni lo que bebemos porque estamos pensando y no nos hemos dado cuenta de eso. Y esa es otra trampa. Claro. Sí, y lo que decías tú, ¿no? Nos han vivido amenazando que que un meteorito va a venir y va a romper la Tierra, que una ola de calor va a venir y todos nos vamos a morir de calor, que no sé qué, que un virus, no sé qué. Y lo que no nos amenazan lo fabrican. Por ahí salió ya Biden diciendo, le preguntaron si necesitaba más dinero para la... Sí, sí, necesitamos más dinero porque ya viene la segunda, la segunda pandemia, así mismo, sin sangre en la cara, pues, o sea, con ningún problema, no, ya viene la segunda pandemia, ya la estamos planificando. Bueno, miren, amigo, Eva Sandoval, ahí vieron su blog, su Twitter es @blog Eva Sandoval.
yo les invito a que busquen en la descripción, va a estar los dos links de Conexión que nos une y Tu Poder Ninja. Si estás en España o estás en México o estás en Sudamérica, a veces Amazon o los lugares donde venden los libros lo venden por sectores, pero en todo caso busca el nombre de Eva Sandoval y el título del libro y trata de que, bueno, esté en tu zona, en tu región, para que lo puedas adquirir. ¿Hay alguna forma, Eva, en particular de adquirir estos libros? Están en las librerías. El primero se llama ¿Y tú qué crees? Ok, Y, y tú qué crees está en las librerías, es decir, en Latinoamérica y en España lo puedes encontrar en las sin librerías. La problema, ok. conexión que nos une también y Tu Poder Ninja por Amazon. O por Amazon. Ok. Mm. Bueno, amigos, ahí está. Síganla igual en su blog. Creo que también estás en Instagram, ¿verdad? También, sí. Ok. Igual, Sí, evasandoval.es. evasandoval.es y en Twitter, @blog Eva Sandoval. Eva, te quiero agradecer. La verdad es que he disfrutado muchísimo este encuentro. He aprendido un montón. Ojalá podamos hacer una segunda parte pronto. Y bueno, me gustaría que le enviaras un saludo final a nuestros suscriptores. Pues muchísimas gracias por este momento que hemos compartido y el saludo, saludar es dar salud, es decir, acordémonos que cuando estamos saludando a alguien le estamos dando salud. Así es, ni más ni menos. Bueno, amigos, muchas gracias. Tantas palabras que nos trajiste, nos llevaste a la raíz y ahí quedó mucha gente que se quedó pensando para empezar yo. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Si les gustó el contenido, denle like, compártanlo a sus amigos, a sus familiares o suscríbanse al canal si no lo han hecho. Muchas gracias a Eva Sandoval y a todos los que estuvieron ahí viéndonos. Nos vemos la próxima semana.